Hoy me van a disculpar porque ayer, firmando la ley de la reforma laboral, pues cogimos frío y ya he cambiado mucho de clima y ya estoy enfermo un poco. Entonces voy a tratar de hablar de bajo tono, como me pide la Iglesia Católica Apostólica, a la cual obedezco, o por lo menos dialogamos, cuando se trata de llevar y de construir justicia social y paz a todo el territorio nacional. Y obviamente esta región, el Catatumbo, que tan golpeada ha sido en los últimos meses, años y yo creo que décadas. De aquí salen dos regiones un tanto diferentes. Una relativamente muy cuidada por los gobiernos, con mucha inversión en carreteras, la que va de Ocaña hasta el río Magdalena, a Gamarra exactamente. Es el territorio donde se amasaron grandes capitales y se los robaron. Ahí sí entró el grupo que se asoció con Odebrecht y el negocio fue de unos 4 billones de pesos. Dicen, todavía la justicia colombiana ni siquiera ha dado un informe de los verdaderos culpables, de los que recibieron los sobornos, personas que todas viven en Bogotá o quizá fuera del país, etcétera. Allí sí hubo hasta COMPES, CONFIS, presupuesto nacional, vigencias futuras y una cantidad de dinero público que hace palidecer a lo que está en el otro territorio, lo que está de aquí, Ocaña, hasta Tibú y la frontera con Venezuela. Allá sí no hubo ni un metro de carretera, allá sí no hubo ningún Odebrecht, ningún Sarmiento, allá sí no hubo grandes inversiones nacionales, no se habló nunca de billones de pesos, se dejó abandonado y al quedar abandonado sucedió lo que sucede en varias regiones de Colombia a la fecha. No se sembró la cebolla roja, ni el maíz, ni la ganadería de carne y frigoríficos, sino la hoja de coca. Y aún hay gentes por ahí que andan preguntándose por qué hay zonas con hoja de coca y no miran la causa. Hoy no más, si miran ustedes la prensa, hay un informe de Naciones Unidas, yo lo había leído hace meses, no pensé que ya había salido hace meses, pero que creo que hasta ahora lo publicaron, y la prensa hace comentarios sobre ese informe, donde lo malo es la hoja de coca. Subimos, según el informe, para el año 23, no es este año, no es el año pasado, está un poco atrasado, pero aún para el año 23 se subió en Colombia en 20.000 hectáreas los cultivos de hoja de coca. 20.000 hectáreas no es mucho, pero 250.000 hectáreas sí lo son, porque representan más o menos el 60% del total de cultivos de hoja de coca del mundo, que todos están en América Latina. Es indudablemente nuestro calvario. Por eso, desde hace 50 años más o menos, ha corrido mucha sangre en Colombia, cerca de 200.000 asesinatos en el país, muchos en el Catatumbo, que ha sido una de las zonas más expuestas a esta violencia y a este fenómeno que produce no los colombianos, sino unos consumidores de ese tipo de sustancias a los cuales las leyes de sus países y del mundo les prohíbe consumir. Dejo atrás el debate sobre qué sustancia es más peligrosa, si el whisky o la cocaína. Siempre he hablado de este tema, pero es un asunto de la ciencia, no de la política. Y la ciencia dice sus cosas, pero que no se publican.
Una de las cosas que ya tiene que ver con la política es que si el whisky está al norte, nosotros no podemos prohibirlo, no podemos ir a sus países a investigar cómo se produce el whisky, por qué llega a nuestras tierras y por qué tanta gente se mata borracha en los carros y en los barrios por consumir whisky. Pero como se trata de una producción que es en América Latina, entonces sí ocurre. Es una desigualdad del mundo, tiene que ver con el poder. Ahora le dicen geopolítica. No voy a profundizar en eso, pero sí en el informe. Porque el informe lo que nos dice es que el crecimiento de cultivos hasta el 2023, no tenemos datos para el año pasado y menos para este, que hasta ahora va en la mitad, pero el crecimiento de cultivos se ha ralentizado. Realmente creció hasta el 2020 y más o menos ahí se conserva un techo. Está creciendo en otras partes de América Latina, en América Central, incluso en México, en Perú, y empieza a repuntar en Bolivia. Y seguro que hay otras zonas que aún no conocemos. Pero lo importante de ese estudio es la manera como los europeos tratan este tema, y es importante discutirlo, porque ponen el potencial de producción y se dispara exponencialmente. Y entonces uno dice, si en 3 años estaba relativamente estancado, ¿por qué el potencial de producción hace esta forma? Si es las mismas casi hectáreas sembradas. Yo pregunté eso porque fue lo primero que me sorprendió a los delegados de Naciones Unidas que llegaron a explicarme el informe. Y es por un incremento de la productividad. En cierta forma es una trampilla contra nosotros. Porque lo que nos están diciendo es que un año para el otro, del 2022 al 2023, se duplicó la productividad de la hoja de coca por hectárea en toda Colombia. Eso significa maneras de sembrarla diferente, eso significa fertilizantes diferentes, eso significa variedades de la semilla diferentes. Les pregunté si era por variedades, cómo era posible que se hubiera arrancado todos los cultivos de hoja de Colombia y se hubieran reemplazado por una variedad que duplica la productividad en detrimento de nuestra propia seguridad. Y me respondieron, las cosechas de hoja de coca no son un anual, 2, 3, y dicen que esta última variedad hasta 4 veces por año. Luego la fumigación ahí, que ha sido la gran estrategia usada por no sé cuánto, 20 años hasta que la prohibieron, pues no funciona, porque cae y mata una cosecha, pero si se usa glifosato, que es el químico preferido, pues esa cosecha vuelve a nacer. Y entonces, literalmente, se está haciendo un negocio con el glifosato. No sé si en Estados Unidos o aquí. Pero aquí empezamos a ver las fallas. Porque si la hoja de coca está creciendo en productividad, no en tamaño de los cultivos, entonces lo que tenemos que proponer como sustituto, que es nuestra política, sustituir regiones, no individuos, no familias, porque entran inmediatamente en peligro, pues tiene que ser por una producción que incremente también su productividad, o si no se queda más irrentable que la hoja de coca y entonces tampoco estamos haciendo nada. Alguien diría, ¿y para qué la sustituyen? ¿Por qué no la utilizan en cosas útiles que sabemos que se puede hacer? Incluso en alimentación, porque tienen nutrientes.
según los indígenas incas, que fueron los que descubrieron en la selva amazónica esta mata. Y es cierto, y debería ser así, solo quien da el permiso para eso no es el gobierno de Colombia, sino es una institución que se llama el Comité sobre Drogas de las Naciones Unidas. Con Bolivia hemos hecho un gran esfuerzo y la embajadora Gil, que ahora cambia de ocupación, se va para la OEA, y ella ha logrado unos avances muy importantes, pero aún solo hasta este momento hay un comité de científicos autorizado por la ONU que nos toca pagar a nosotros, compañero Sabe, porque los países poderosos no están pagando precisamente para que no funcione. Y nosotros sí debemos saber qué dice la ciencia, porque son científicos, y yo propongo que Colombia y Bolivia paguemos ese comité para que tengamos una información certera que nos ayudaría en los próximos años a tener un uso útil y benigno de la hoja de coca. Ya Coca-Cola precisamente se llama así, lo está haciendo. Ahora bien, mientras eso pasa, entonces aquí lo que tenemos es que luchar contra una productividad creciente. No es contra una extensión creciente realmente, sino contra una productividad por hectárea creciente. Y de eso es que hemos venido a hablar aquí a propósito. Todas estas maquinitas, unas más baratas que otras, todas parece que de buena calidad, porque ese ha sido un requisito, que no vaya a coger un campesino un tarro de esos y se queda con la tapa, sino que sirva durante su vida útil. Toda máquina se daña al final, pero que durante su vida útil sirva a la producción. Esas máquinas, unas de diésel, otras manuales, nos lleva a quizás una mejor producción de cebolla. Ese es el objetivo. ¿Para qué queremos que haya una mejor producción de cebolla? Pues para, en primer lugar, para que ustedes vivan mejor. Es lo primero. Pero en segundo lugar, para que tengamos competencia sobre la hoja de coca. De tal manera, no es culpa de la hoja de coca, no es más que una mata más de las que vemos aquí. Pero la estructura productiva de una economía ilícita hace que los negocios ahí se defiendan con las armas, matando. Mientras que los negocios aquí pues se defienden con cheques, ya los cheques no se usan, con X y con transferencias y con bancos a los que hay que pedir que bajen la tasa de interés y que den crédito, porque tampoco dan, y con el Estado, porque el Estado aquí tiene que ayudar, no pueden quedar los campesinos sueltos. La diferencia en muchas cosas entre neoliberalismo y progresismo, que son dos corrientes que se disputan la política a nivel mundial, no solo aquí, en algunas partes se gana, en otras se pierde, pero ahí vi esta mañana ya la alcaldía de Nueva York va a ser ganada por el progresismo. Aquí dicen que no voten por el progresismo, pero por algo los gringos más educados lo están haciendo. Un señor inmigrante, entre otras cosas, y de religión musulmana, joven de 33 años, puede ser el próximo alcalde de Nueva York. Lo eligió y lo escogió el partido mayoritario de esa ciudad. Y eso enseña por qué una ciudad donde está la capital del capitalismo, Wall Street, Manhattan, eso se ve por las películas, pero yo he paseado por ahí. Entre otras, venden legal la marihuana y aquí nos hacen matar por la marihuana entre nosotros. Todas las calles de Nueva York. Pero esa ciudad, que indudablemente tiene muchos avances, es la capital del capitalismo. ¿Por qué está eligiendo un alcalde progresista?
porque se han dado cuenta que llegó a un límite, que ya no se puede seguir así. Y aquí también llegamos a un límite. Somos el tercer país más desigual del mundo y uno de los más violentos. Y la familia colombiana no nació ni para ser excluida ni para morir, o padres y madres ver morir a sus hijos. Luego tenemos que cambiar. Por eso los gringos en Nueva York lo han decidido y los colombianos también, de acuerdo a sus diferencias. Aquí estamos ante un cambio difícil, peligroso, riesgosísimo, pero ¿cómo no va a ser riesgoso en Colombia si llevamos una de las tasas de homicidio más altas del mundo? Pues tenemos que pacificar, ese es el cambio. Tenemos que encontrar la paz. Y en esta región en concreto, pues hemos vivido hace poco un hecho dantesco de violencia, la toma de un territorio para controlar la hoja de coca. La hoja de coca es la llamativa no por la mata, sino por su producto industrializado, que es la cocaína, que sale por rutas clandestinas a Europa y a Estados Unidos. Y entonces vuelvo al informe. ¿Por qué no dice el informe que el incremento de la productividad de la hoja de coca en Colombia se debe a que los europeos duplicaron y triplicaron su consumo de cocaína y ahí no están dando informes? Los gringos detuvieron eso, porque peor aún, se dedicaron a consumir una droga mortal que ojalá no entre aquí, que es el fentanilo. Pero los europeos triplicaron el consumo y entonces la codicia que desata la fortuna que transitoriamente se consigue con ese producto hace que se tengan que tomar el Catatumbo a sangre y fuego. Y ya sabemos lo que pasó: 68,000 campesinos desplazados, parte de los cuales están aquí y estamos tratando de ayudar. Y una cantidad de campesinos muertos, que pueden ser 100, que pueden ser más, que aún ni siquiera hemos logrado hallar. El ejército dice que ha logrado tomar el 72% del territorio. Hay que tomar el 100%, pero el 100% del territorio no se toma a punta de fusiles, sino a punta de ingresos para el campesinado mayores que los que la actual economía de la muerte está produciendo. Y este es el tema de esta reunión. ¿Cómo logramos hasta Tibú, en todo el Catatumbo, lograr que el campesinado que habita allí, no solo con la cebolla, sino con lo que la tierra da de la mejor manera, cacao, café quizás, leche en polvo y otras producciones, nos pudieran ayudar a que se gane más por esa vía que simplemente cultivando hoja de coca y pagándole o recibiendo dineros de un señor que está dispuesto a quitarle la cabeza a la gente y matar al hijo? Vamos más o menos. Ya hay más de 10,000 familias campesinas en el Catatumbo inscritas. Son cerca de 40,000, 50,000 o quizás más. Pero vamos avanzando porque el campesinado de esta región está aceptando que es mejor vivir en paz que vivir con un billete, pero con el peligro de que caiga un dron y se lleve la casa o los hijos, o un fusilero por ahí mate al señor que cultiva. El ELN se hizo una reunión por ahí en Patios, cerca de Cúcuta, del otro lado de la frontera, y dijo que el presidente de la República es de la CIA, Central de Inteligencia Americana,
qué de la CIA ni qué carajos. Lo que quieren es entonces argumentar por qué me buscan para matarme. Yo soy bolivariano y Bolívar nunca perteneció a la CIA. Incluso nunca quiso ser ciudadano de Estados Unidos, le importó un comino eso. Dijo que había que tener cuidado con ellos, al contrario, y que nos debíamos unir nosotros, los latinoamericanos. Y los latinoamericanos aquí cerca somos colombianos y venezolanos, y somos un mismo pueblo. Por eso no quise cerrar más la frontera. Una frontera abierta nos da peligros, pero también oportunidades. Si logramos ampliar el mercado de los productos agrarios que nos circunda. También hablamos de la carretera, de Tibú hasta la carretera al mar, pasando por Ocaña, para hacer como debió ser el gobierno de Santos, que ahora me critica. Yo le tengo que decir desde aquí, tienes la culpa de esta violencia parcialmente, Santos, porque se te ocurrió hacer una carretera solo desde Ocaña hasta Gamarra, dicen que para hacer una plática. No sé si él, pero sí sus amigos. Así no se hace la paz. Esa carretera debió partir de Tibú o de la frontera. Y si se hubiera hecho hasta el río Magdalena, pasando por la carretera al mar, pues yo creo que las condiciones del Catatumbo hoy serían completamente diferentes. Ahora esa carretera nos toca hacerla a nosotros. La ministra de Transporte anterior me embolató el proyecto, porque sigue la inercia que hay que hacer esas carreteras 4G primero que todo, porque son un negocio de los banqueros, pero hay que hacer es la carretera del campesinado. No digo que no se haga lo otro también, ferrocarriles, etcétera, pero hay que empezar por donde toca. La plata no es infinita, hay que priorizarla, y la priorización de las vías de comunicación en Colombia, jefe de despacho, es las vías campesinas y las vías de la paz de los territorios. Y entonces hay que voltear completamente el presupuesto. Eso quisimos hacer con los decretos de conmoción, pero ya prácticamente han finalizado. Algo nos ayudó a hacer, porque tenemos 10.000 inscritos para cambiar hoja de coca. Tenemos un ejército que tiene unas buenas relaciones con la población y hay que cuidar que no se dañen, porque si el campesinado no está con el Estado, pues el campesinado termina también en manos de la violencia, y el Estado tiene que traer aquí paz, que se llama universidad. Ya se está construyendo, creo que voy a venir a inaugurarla, menos mal. Tiene que ser la carretera, por eso haremos una reunión específica, porque la productividad de la que hablamos, es decir, producir más por hectárea, tiene que ver con el conocimiento. Ojo, si nuestra juventud, o los que ya somos un poco más viejos, relativamente jóvenes, estudiamos, pues lo que se aplica de ese conocimiento a estas máquinas no son más que conocimiento aplicado a materia inerte, pues aumenta la productividad. Incluso inventar qué máquinas son las que se necesitan en este tipo de territorio, porque donde se hacen, pues de pronto son territorios diferentes. La productividad implica conocimiento, y conocimiento tiene que haber en el Catatumbo, y este gobierno está cumpliendo en esa materia. El Catatumbo, la productividad, la venta de la producción necesita la carretera, y todavía estamos retardados. Yo le pedí al ejército meterse a hacer unos tramos. Ahí están, con sus máquinas. Pero necesitamos más rapidez, y eso significa más dinero.
Y eso significa cambiar el presupuesto, meter la carretera en las vigencias futuras a 3 años, no a 20, ojo. Y esto son las trampas de la administración. Si se mete a 20 años, significa que se hace un pedacito de los 20 años hasta completar en 20 años la carretera. ¿Ya para qué? Si se pone 3 años de vigencia futura, significa que en los 3 años de presupuesto se invierte tal magnitud que la carretera termina el 3er año. No, hay que calibrar bien cuánto puede demorar esa construcción. Pero no puede ser artificial. Ahora tenemos reunión de eso. Pero no puede ser artificialmente alargada como la carretera Quibdó-Medellín, porque nunca la ve la gente. La gente ve que hacen un pedacito y se fueron las máquinas. Y es por eso, porque esta ruta de Ocaña a Gamarra sí la pusieron en tiempo cortico, porque estaban afanados por el CBY. Las de los campesinos las ponen a 20 años y eso es lo que hay que voltear. Quedó el peaje, eso es lo que les importa, el peaje. Y entonces, porque es un business, entonces SAADE, lo que hay es que voltear el cuadro de vigencia futura de tal manera que las carreteras de los negocios se demoran un poco más, pero aceleramos las carreteras del campesinado y los territorios de paz. Y eso se llama poder vender los productos legales. La cocaína no necesita esa carretera, sale por mula, sale a pie, sale por río. Y en cambio, si queremos vender cebolla, pues eso toca ponerla en un camión, en una carretera, ojalá en una tractomula, ojalá algún día en un tren, y que la región sea cebollera al máximo. Primero, productividad. Segundo, asociación. Esto tiene que ver con la organización. Hay una alta organización social en el Catatumbo y eso hay que aprovecharlo, como en el Cauca, como en Nariño. En otras zonas la desorganización es altísima. Asociación cooperativa, porque unos productos salen más baratos si se compran al por mayor que si se compran por familia. Ahí es donde se puede, bien organizados, con una gerencia bien escogida, porque si no se roba la plata, lograr bajar los costos de los insumos. Por ejemplo, los fertilizantes. Y aquí este es un tema aparte, me estoy alargando ya a pesar de mi gripa, y la voz no me va a dar, pero están a punto de acabar monómeros, que hay unos bultos ahí, vi. Eso se llama el NPK, ¿cierto? Y una de las partes fundamentales del NPK es la urea. Tenemos que dejar de usarla, pero mientras tanto la urea viene del gas y nos la subsidiaban de Venezuela. Con eso controlamos el alza del precio de alimentos que nos dejó Duque y logramos reducir el hambre. Con reducir el hambre se logró más producción agraria, ya se ha dicho aquí, 8% y estamos en 4%, es decir, en este gobierno la producción agraria ha crecido y es uno de nuestros triunfos. Y hemos tratado de equilibrar los golpes a la economía colombiana que vienen de la caída del petróleo y del carbón, que es lógico, lo anuncié, porque el mundo no puede seguir comprando carbón y petróleo y nosotros tampoco. Luego estas máquinas que usan diésel, hay que tratar que usen energía solar, y aquí alguien ya habló de eso, se puede. Aquí mismo hay una, ¿cómo que se llama? Sí, la energía eléctrica de paneles solares. Y entonces hay que ver cómo técnicamente se acondicionan estas máquinas para que usen energía limpia, y eso abarata la producción también. Pero la asociatividad hay que construirla. Comprar los fertilizantes con economías de escala, etcétera.
Y el tercer factor es la industrialización, o sea, las máquinas. Entonces, tenemos asociatividad, industrialización, conocimiento, y son los tres pilares de la productividad. Si eso fluye en la región, estamos salvados. Además, infraestructura, el conocimiento necesita universidades, la asociatividad y las ventas necesitan carreteras, etcétera. Y necesitamos ejército, porque esto no es una estrategia ingenua, tiene que ser político-militar. Entre más disminuyan los cultivos de hoja de coca, más paz habrá en la región. No por culpa de la hoja de coca, eso no tiene la culpa, por culpa del consumo en los países más poderosos de la tierra, que no se excusan ante nosotros, sino que nos echan la culpa, cuando la culpa la tienen son ellos, por consumir. Y nos meten en una guerra donde los que mueren no son ellos, donde los presos no son ellos, los muertos son colombianos, los presos son colombianos, y nos matamos entre nosotros mismos. Aquí termino. Entonces, aquí hay un hecho. Yo voy a hacer aprobar en el COMPES, ojo con esa palabra, no es con el Consejo de Ministros, es con el COMPES, el pacto Catatumbo bien definido en sus dineros. Las vigencias futuras se aprueban con el COMPES, y las vigencias futuras no los tumba el próximo gobierno, cualquiera que sea. Ojalá siga este programa, si hay contrato para hacer las cosas. Contrato para la carretera, contrato para la universidad, contrato para el incremento de la productividad, contratos incluso de compra del Estado de la producción. Aquí el Estado debe comprar producción y llevarla a territorio de hambre. Catatumbo también tiene hambre. Entonces, gracias por haberme escuchado, muy amables. Espero que estas máquinas funcionen a cabalidad y que el pacto Catatumbo se cumpla incluso antes de terminar este gobierno. Gracias, muy amables. Gracias, presidente de la República de Colombia.